Muchísimas gracias, espero estar a la altura de esa presentación tan maravillosa. Pasador. Bueno, mi conflicto de interés lo mencionaba el doctor. No quiero empezar sin darles los buenos días, sin agradecerles por estar aquí, sin agradecerle a Somebrunca y a la doctora Consuelo Vega esta invitación que nos hacen a ABOT como compañía, de poder estar hoy compartiendo ciencia con ustedes. Y como parte de mi conflicto de interés, bueno, primero también contarles que a pesar de que trabajo en industria desde hace mucho tiempo, recientemente terminé una maestría en microbiota humana y ese ha sido mi pasión. Entonces, ahora me identifico muchísimo con ese tema. Creo que hay muchísima información que se viene a futuro y la idea es hoy compartirles un poquito de información que sea útil para ustedes como clínicos. Yo ya no soy clínica, extraño eso, los admiro muchísimo, pero bueno, compartir información que ustedes puedan utilizar en su práctica diaria. Y bueno, qué mejor inicio de mi charla que con… ¿Me cuentan dónde me ubico? Ahí, ok. Que con la charla del doctor Adrián Delgado, a quien agradezco este tema maravilloso y que también precisamente en este tema de HM2 habló de la importancia de la microbiota en el niño. Y este tema está directamente relacionado con el tema que me pidieron exponer, que es precisamente la evidencia de los probióticos en la diarrea aguda. Antes de iniciar la charla, quisiera preguntarles a ustedes, ¿quiénes usan probióticos en su consulta diaria? Para cualquier indicación. Veo una mano, 2. Bueno, el doctor allá al final 3. Ok, la mayoría no lo usan. Y a los que levantaron la mano, agradecerles en qué indicaciones o para qué usos usan estos probióticos. Diarrea, hay disbiosis. Estreñimiento, hay disbiosis. Uso de antibiótico, hay disbiosis. Uso de inhibidores de bomba de protones, hay disbiosis. Y varios otros antibióticos, hay INES también, y todo eso que se usan inadecuadamente, también va a haber una disbiosis. Así es que hay cantidad de usos en Helicobacter pylori, cuando hay problemas de úlcera gástrica por Helicobacter pylori, que es muy frecuente, que es precancerígeno, etcétera. Bueno, yo creo que ya el doctor acaba de hacer el resumen, ¿verdad? Creo que podría yo prácticamente irme. Muchas gracias. Allá atrás también, supongo que alguno de todos estos usos. Y en efecto, desde que tenemos uso en la parte clínica de los probióticos, que son ya aproximadamente casi 2 décadas, aunque en nuestro sector no han llegado hace tanto, sino más que todo en los últimos 5, 6, 8 años, precisamente diarrea aguda fue una de las, y sobre todo patología intestinal en niños, fue una de las áreas de la clínica que más estudios se tienen con probióticos y que más evidencia hay. Y es que dice la Organización Mundial de la Salud que en efecto la diarrea aguda sigue siendo una causa importante de mortalidad infantil, sobre todo en aquellos niños menores de 5 años. La OMS define la diarrea como la producción de heces sueltas o líquidas, ¿verdad?, en una cantidad igual o mayor a 3 deposiciones al día. Sabemos que hay otras definiciones que acompañan a esto, pero básicamente eso es una diarrea. Sin embargo, también la OMS dice que no es una diarrea. Entonces es importante saber qué es, pero también saber qué no es, porque así no vamos a estar dando tratamientos inadecuados. Una diarrea, de acuerdo a la definición, no son la deposición frecuente de heces que son formes, tienen que estar líquidas. Y sabemos que hoy hay muchas diferentes dietas, ¿verdad?, en tendencia, que nos van a hacer, y el uso de laxantes también, que van a hacer que algunas personas vayan a tener una frecuencia aumentada de deposiciones, sin embargo, estas tienen forma, no son líquidas. Y tampoco va a ser diarrea aquellas deposiciones pastosas, frecuentes, de los recién nacidos que están alimentados por lactancia materna. Eso tampoco.
Eso también es un dolor de cabeza para los pediatras, sino que me corrijan los que están acá, ¿verdad? Que los papás llaman y es que el bebé está con diarrea. Entonces es importante tener claro qué es esa diarrea. La diarrea suele ser también síntomas, pero no exclusivamente de infección gastrointestinal, por eso debe ser importante la atención que se hace y sobre todo la prevención de la misma. Sabemos que es una de las enfermedades prevenibles en donde más podemos hacer con las medidas de sanitización y en ese sentido Costa Rica ha hecho una gran labor y un gran papel en la reducción de la tasa de mortalidad infantil a causa de diarrea. Ahí. Y es que la diarrea o gastroenteritis aguda tiene, o podemos verla desde estos dos aspectos, ¿verdad? Como les decía, en duración, por definición, para cuando hablamos de diarrea aguda, estamos hablando de una diarrea que dura menos de 2 semanas. Pero la realidad es que la diarrea aguda en la mayor parte de los pacientes dura entre 1 a 2 días y se resuelve solita, ¿verdad? No tiene complicaciones, eso es también importante. Cuando hacemos la pregunta al paciente, ¿cuánto lleva este paciente con diarrea? Va a ser un dato súper importante a la hora del análisis y que nos va a orientar muchísimo hacia la causa de esta diarrea. El origen más común sigue siendo el origen infeccioso, ¿verdad? Causa número 1, los virus. Los virus han tenido un patrón cambiante, se van turnando, sin embargo ya tenemos virus definidos. La segunda causa infecciosa van a ser las bacterias y la tercera causa infecciosa en nuestro medio son los parásitos. También tenemos, importante recordar, las intoxicaciones alimentarias, ¿verdad? Que es una diarrea diferente en donde ya hay, es una diarrea secundaria a la producción de toxinas de alimentos en mal estado. También la diarrea de origen medicamentoso, que es muy frecuente, que es importante tener en cuenta cuando hacemos la anamnesis y la pregunta al paciente. Y por último, las reacciones a alimentos que están tan de moda, ¿verdad? Estamos con muchísimas intolerancias diferentes, estamos viendo, bueno, yo que tengo mucho contacto con gastroenterólogos también, me dicen que están preocupados porque hay una ola grandísima y creciente de pacientes con intolerancia a la lactosa, de pacientes que desarrollan intolerancia al gluten, ¿verdad? O que se hacen celíacos, y esto es preocupante. Entonces, uno de los síntomas que van a tener estos pacientes va a ser una diarrea. Entonces, también ahí es importante discernir de qué tipo de diarrea aguda estamos hablando. Y es que precisamente aquella diarrea que nos debe importar es aquella diarrea que va cumpliendo con estas características que ven ahí. Es aquella diarrea que es, por ejemplo, de una alta tasa, ¿verdad? Que son por definición más de 10 deposiciones al día. Aquella diarrea que además va a comprometer, ¿verdad? Va a cursar con fiebre, con vómitos, con malestar general, va a comprometer al paciente o a la persona de forma general, y aquella que tenga moco o sangre, ¿verdad? Que no necesariamente estos son datos de alarma, pero podrían llegar a serlo, sobre todo si en la historia del paciente tiene un viaje a una zona, ¿verdad? Endémica, en donde, o un viaje ahora también que estamos tan de moda de que nos vamos de paseo a lugares exóticos, ¿verdad? Dentro y fuera del país, también importante cuando hay historias de diarreas que vienen después de una salida de uno de estos paseos. Y es que, como les decía, bueno, este es un reporte que hacía la UNICEF. Este reporte es viejito, es del año 2015, es de hace 10 años. Sin embargo, lo traje y me gusta. UNICEF dejó de hacer esta información ahora la maneja la Organización Mundial de la Salud y en su página, los invito a revisarla, tienen información actualizada. Pero lo importante es esto que decía acá, ¿verdad? Y el color de estos colores morados que implicaban que 1 de cada 10 niños o muertes infantiles eran causadas a causa o consecuencia de la diarrea en el año 2015. Uno esperaría que
y lastimosamente UNICEF ya no hace estos reportes así tan lindos y gráficos, ¿verdad? Aquí vemos Centroamérica, no Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica está en verde, sin embargo sabemos que las condiciones de sanitización, nosotros que estamos, ABOT por ejemplo, tiene presencia en todo Centroamérica y Caribe, tenemos la oportunidad de viajar a todos estos países y nos damos cuenta cómo en Costa Rica somos verdaderamente privilegiados por las condiciones sanitarias que tenemos y vemos, cuando hablamos en términos de mortalidad por diarrea infantil, lo repito, tenemos una mortalidad de países desarrollados, ¿verdad? Entonces esto es gracias a las adecuadas medidas higiénicas que mantenemos, pero también a la disponibilidad de agua potable en casi todos los hogares de nuestro país, que eso son condiciones, por ejemplo, que no las tienen así en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, ni que se diga, ¿verdad? Entonces vemos esta diferencia en cuanto a mortalidad. Lo triste es que muchos de estos países, África subsahariana, vemos todavía en ellos, en estos países, y en nuestro caso tenemos acá uno más oscurísimo, un morado más oscuro, que es Haití, ¿verdad? Haití sigue teniendo tasas altísimas de mortalidad infantil a causa de diarrea, ¿verdad? Que es algo totalmente prevenible. Factores de riesgo, ¿verdad? El hacinamiento, sabemos que la diarrea también tiene este componente estacional, me imagino que ustedes lo ven. Entrada a clases, empiezan los niños a llegar con diarrea y con infecciones respiratorias, ¿verdad? Eso siempre ya nos preparamos, nosotros como compañía también sabemos que tenemos que tener disponibles los medicamentos porque hay pico por estaciones de diarrea aguda, así como también lo hay de infecciones de vías respiratorias. Y de nuevo las condiciones donde hay poca higiene, sobre todo en la manipulación de alimentos. ¿No quiere? Vamos a ver. Ok. Hay algunas consecuencias importantes que hay que tener en cuenta. Como bien les dije, la gran mayoría de la diarrea aguda es autolimitada. El paciente se va a curar solito, le demos o no le demos remedio. Es importante vigilar la hidratación. Sobre todo va a ser importante vigilarla en pacientes que han tenido infecciones o diarreas a repetición, ¿verdad? Que son muy pequeñitos también. Están descritas algunas consecuencias a largo plazo específicas, y en esto me quiero concentrar en estas dos de la diarrea, que es esta disbiosis que mencionaba un poquito también el doctor Adrián Delgado, que es esta alteración de este balance de nuestra microbiota a nivel intestinal, y que está directamente relacionada con la disfunción de la barrera intestinal. Sabemos que cuando hay una diarrea vamos a tener una alteración de barrera intestinal que va a ser la que finalmente nos va a producir la gran pérdida de líquidos y electrolitos. Y recientemente, inclusive el síndrome de intestino irritable postinfeccioso se ha relacionado a un antecedente de una gastroenteritis aguda. Entonces son pacientes que tienen un cuadro severo generalmente de gastroenteritis aguda y que después de ese cuadro quedan permanentemente con síntomas característicos de acuerdo a la clasificación de Roma 4 compatibles con síndrome de intestino irritable. La siguiente. No me pasa de nuevo. ¿Qué será? Ok. Mecanismos de diarrea, no voy a entrar en esto, ustedes los conocen, sabemos que hay una alteración electrolítica que es la que hace que se pierda el líquido, vamos a ver alteradas las uniones estrechas entre los enterocitos, que es por donde se pierde la gran cantidad o la mayoría del agua. Vamos a tener muchos de los agentes causales van a ser productores de toxinas, que esto va a venir a empeorar el cuadro. Y lo más importante que quiero que nos concentremos hoy es en esta disfunción de la barrera intestinal a causa de estos mecanismos que están directamente relacionados con nuestra microbiota.
sea que el patógeno causante sea una bacteria, un virus, inclusive un parásito, vamos a ver que hay una adhesión directa de los mismos y una invasión de la barrera intestinal, ¿verdad? Como paso 1. Hay una disrupción de esta vía a través de la secreción de toxinas por parte de estos agentes. Hay una lesión directa de las uniones estrechas, que es lo que permite el aumento de la permeabilidad, y hay todo un componente inflamatorio, todo un proceso involucrado, ¿verdad? Una activación. La diarrea es también una enfermedad inflamatoria, ¿verdad? Entonces hay todo un componente que va a determinar la severidad de este cuadro diarreico. Entonces, ahora sí, volviendo al tema de mi charla, ¿verdad? ¿Cuál es el rol, ¿verdad? Luego de hacer esta revisión de diarreas, pero no haberlos aburrido, ¿cuál es el rol de los probióticos en la enfermedad diarreica aguda? Como les decía al principio, es una de las patologías donde más se ha estudiado, donde más evidencia contamos, y la idea es precisamente presentarles a ustedes un resumen de la misma. Sabemos que hay algunas ideas preconcebidas que tienen los consumidores acerca de cómo funcionan los probióticos. Dentro de ellas está, por ejemplo, que consideran que son seguros, cualquiera puede tomarlos. Ustedes me dirán, ¿lo piensan también? ¿Cualquier persona puede tomar un probiótico? ¿Sí? Bueno, casi cualquier persona, ¿verdad? Hay algunas, muy pocas excepciones, pero sí, en general, salvo que sea un paciente inmunodeprimido, salvo que sea un paciente, ¿verdad?, que tenga alguna alteración que pueda llevar a una translocación bacteriana, en efecto son seguros para la gran mayoría de las personas. El tema es que el consumidor no tiene claro luego las indicaciones, los tipos de cepas, cuánto debe tomar y por cuánto tiempo. Proporciona múltiples beneficios, ¿verdad? Estamos inundados en el mercado de probióticos que nos dan múltiples beneficios, y es cierto, los tienen, pero también hemos ido aprendiendo a través de los estudios clínicos que cada cepa probiótica es diferente, y es lo que llamamos la importancia de la especificidad de cepa, y estoy casi segura que ya habrán escuchado algo de esto. Entonces, eso significa básicamente que una cepa probiótica, las cepas probióticas las dividimos en grupos, géneros, especies y cepas, ¿verdad? A nivel de cepa, que es lo más específico que podemos hablar de un probiótico, vamos a encontrar diferentes características, diferentes mecanismos de acción y por ende diferentes efectos a nivel clínico. Algo que me preocupa, ¿verdad?, de este boom de los probióticos es que ahora los pacientes tienen la percepción de que reemplazan al uso de medicamentos, de antidiarreicos, ya no es necesario ni siquiera la hidratación oral, que sigue siendo la hidratación, el tratamiento más importante, el gold standard para la diarrea aguda, sobre todo en niños. Y sobre todo se saltan la consulta al médico. ¿Qué hago? Tengo la información, tengo diarrea, voy a la farmacia, es más, ya ni siquiera le pregunto al farmacéutico, ¿verdad? Se saltan la consulta al médico, se saltan la consulta al farmacéutico y voy de la información que tengo, que me llegó, porque la vi, ¿verdad? Estamos bombardeados, voy y de una vez pido con nombre y apellido lo que yo necesito para tratar mi diarrea. ¿Cómo lo ven? Preocupante, ¿verdad? Si la publicidad dice que funcionan, es porque funcionan. Todos estos datos vienen de una encuesta interna que hicimos en Abbott, para entender precisamente cómo era la percepción de los consumidores, ojo, no de los médicos, acerca de los probióticos. Y la verdad es que nos dimos cuenta que hay mucha información y el paciente es muy sensible, ¿verdad? El consumidor es muy sensible a la información que escucha, que ve en medios masivos, y esto hace que a veces tome malas decisiones en cuanto a la selección del probiótico. Por último, la dosis y duración no importan tanto, cuando realmente sabemos que en efecto sí importan. ¿Qué evidencia científica tenemos? Y cuando digo evidencia científica lo puse así a propósito. Tenemos evidencia de cepas probióticas que ya tienen estudios en modelos animales, que es lo que llamamos evidencia preclínica, ¿verdad? Hay muchos también modelos a nivel bioquímico, ¿verdad?, donde entendemos los mecanismos de acción de las diferentes cepas probióticas, pero
no nos podemos quedar solamente con esta parte preclínica, tenemos que llevarlos a la parte clínica. ¿Y cómo lo hacemos así? A través de estudios controlados, aleatorizados, randomizados, si se puede, controlados con placebo, ¿verdad? Porque no hay estudios head to head, no hay todavía estudios comparativos entre dos cepas, o hay muy poquita información entre dos cepas probióticas para comparar una versus la otra. Hay, sin embargo, algunos conceptos que ya tenemos, ¿verdad?, acerca de cómo funcionan los probióticos y cómo ejercen su efecto. Tenemos que producen una competencia con estos microorganismos enteropatógenos, específicamente hablando de diarrea, van a competir por el sitio de colonización y por el sustrato, lo mencionaba el doctor Delgado hace un rato. Algunas cepas, sobre todo aquellas bifidogénicas, los bifidobacterios y algunos lactobacilos se van a alimentar precisamente de sustancias que están, ¿verdad? Una de ellas son los HMO de la leche materna, como ya bien el doctor lo presentó, y por eso importantísimo, y vemos una disminución en la prevalencia de diarreas agudas en niños que son alimentados, en niños pequeños que son amamantados. Eso es un seguro, ¿verdad? Lo mencionaba muy bien el doctor Delgado, ¿verdad? Cómo aquellos niños que reciben una adecuada alimentación, ¿verdad? La leche materna cumple esta función protectora de diarreas agudas. Pero lamentablemente no siempre es posible, ¿verdad? Ojalá todos los niños en nuestro país recibieran 1 año o más de lactancia materna, pero sabemos que por circunstancias diferentes esto no siempre es posible. Muchos de estos niños terminan utilizando lactancia mixta en el mejor de los casos y algunos de ellos no llegan a completar los 4 meses de lactancia materna exclusiva. Y es ahí donde vienen una serie de infecciones, dentro de ellas la diarrea aguda. Sabemos que también hay un efecto sobre la producción del moco, ¿verdad? Las cepas probióticas, los probióticos son capaces de llegar y colonizar y producir o ayudar a reparar o aumentar la producción de mucina, que es una de los componentes principales del moco a nivel intestinal, que tiene además este componente de este factor protector. Efecto positivo sobre la barrera epitelial, ¿verdad? Van a ayudar a fortalecer esas uniones estrechas, esos tight junctions, durante y después de un episodio de diarrea aguda, que como lo acabamos de ver es una de las partes que más se ve alterada a nivel fisiológico, y la producción de los PAMs o los AMPs, que son los péptidos antimicrobianos como la catelicidina. Algunos probióticos son capaces, como el Protectis, otra de nuestras cepas, son capaces de producir una sustancia que se llama reuterina, esa la produce el Lactobacillus reuteri, y esta sustancia reuterina, las catelicidinas, son considerados, moléculas que ayudan a contrarrestar a microorganismos patógenos, tanto virales como bacterianos. Entonces también eso es otro mecanismo adicional que nos dan el uso de probióticos en la diarrea aguda. Y si nos vamos entonces a estudios clínicos, ¿verdad? Ya revisando un poquito de los conceptos que tenemos de los estudios preclínicos y de mecanismos de acción, ¿qué hay en la parte clínica y qué nos dicen las guías? ¿Cómo voy con el tiempo? Bien. ¿Qué nos dicen entonces? Obviamente yo hubiera querido tener 1 hora y media más, pero el doctor Delgado me dio unos minutos, gracias. Tengo 45, bueno, está bien. No, prometo no aburrirlos porque la información es mucha. Así que lo que hice fue traerles un resumen de la principal evidencia, sobre todo apegada a lo que dicen las guías de tratamiento. Nosotros como médicos nos facilita muchísimo el tratamiento cuando tenemos estos grupos de expertos que se reúnen frecuentemente, que revisan y que realizan todo lo de investigación clínica necesaria, hacen un documento ya al que llamamos guías y lo publican. Entonces, precisamente eso es lo que les voy a presentar hoy. Esta fue una publicación en Uruguay, en el año 2020, acerca del uso de los probióticos en el tratamiento y la prevención de diarrea aguda en niños. Esto la hizo un grupo de médicos de allá, locales. Ellos, a diferencia de nosotros, no están tan inundados, o por lo menos hace 5 años ya, porque ya está viejita, no estaban tan inundados de probióticos
como nosotros lo tenemos a nivel de mercado. Y este grupo en Paraguay dice, en Uruguay, perdón, yo le sigo cambiando el nombre, dice que entre las utilidades atribuidas a los probióticos, la más extensamente estudiada son los efectos en los niños con diarrea aguda, donde existe abundante bibliografía sobre la utilización de estos productos en el tratamiento y prevención en diarrea aguda infecciosa, también prevención de diarrea nosocomial y diarrea asociada al uso de antibióticos. Ojo que nos abren, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de diarrea aguda, pero también dentro de esa diarrea aguda tenemos que recordar la diarrea de origen nosocomial, aquella diarrea asociada a antibióticos que viene después de que está caracterizada o que se sabe que produce después de un tratamiento con antibióticos entre un 20 y un 30% de los pacientes, tanto adultos como niños, pero los extremos de la vida son más sensibles, van a desarrollar uno de estos tipos de diarrea. Y finalmente dicen que algo súper importante, dice: los estudios son heterogéneos en su metodología y muestran resultados dispares, incluso contradictorios. Y esto me encantó porque así es. Por eso es tan importante que no generalicemos, ¿verdad? Si bien es cierto, estamos claros en que la mayoría de los probióticos son seguros para la gran mayoría de los pacientes. Hay usos y evidencia de uso de probióticos desde recién nacidos hasta el adulto mayor. No podemos generalizar y no podemos trasladar un beneficio específico de una cepa hacia todas. Entonces no podemos, y ustedes son muy importantes en la parte de educación a los pacientes, porque los probióticos, no todos los probióticos sirven para diarrea aguda, así como no todos los probióticos son buenos, lo mencionaba el doctor, como acompañantes en la erradicación del Helicobacter pylori, en el síndrome de intestino irritable, en la constipación. Entonces es importante aprender a discernir cada uno de estos probióticos. Me encontré otra publicación un poquillo vieja, en 2017, pero este grupo muy activo es el grupo mexicano de gastroenterólogos. Ellos hacen un consenso mexicano sobre probióticos en gastroenterología. Interesantísimo, qué bonito. Y los invito a que ojalá que nosotros pudiéramos tener un consenso costarricense, o bueno, si quiero pensar más allá, centroamericano, de probióticos. Ya estamos trabajando en eso, ahora les cuento un poquito de un grupo. Y este grupo mexicano de gastroenterólogos dice que los efectos beneficiosos demostrados son solo aplicables a la cepa y a la condición clínica específica evaluadas en los estudios clínicos controlados. De nuevo, vean la importancia de contar con esta evidencia y de no generalizar que una cepa probiótica nos va a servir para, en este caso que estamos hablando hoy, de diarrea aguda. Dice que además, esto tiene un acuerdo del 100%, ¿verdad? Dice, no puede extrapolarse a otras cepas de la misma, la evidencia no puede extrapolarse a otras cepas de la misma especie o a diferentes situaciones clínicas. Entonces es importante que si estudiamos los probióticos en el adulto mayor y tenemos evidencia de una o dos cepas que tienen ventajas, pues esto significa que funcionan en el adulto mayor, pero no necesariamente nos funcionan en un niño. O no necesariamente un mismo grupo de probióticos. Por ejemplo, sabemos que de lactobacilos tenemos ahora muchísimos, ¿verdad? Hay más de 250 especies o subespecies de lactobacilos definidas, entonces no podemos decir que todos los lactobacilos son buenos para X o Y, o que todos, por ejemplo, las bifidobacterias son buenas para X o Y. Y ahora me quiero concentrar precisamente en esto. Si ustedes quieren buscar el tope de la información, ustedes dicen, bueno, ahora sí, me voy a volver, mis pacientes me están preguntando muchísimo sobre probióticos y yo quiero estar, tal vez no a nivel experto, pero bueno, más o menos, porque los que lo hacen son expertos. Pero sí me quiero volver un pro, ¿verdad? Como dicen ahora, en este tema. ¿Qué les recomiendo yo que revisen? Bueno, hay dos grupos importantes, un tercer grupo que no está ahí, que uno es el grupo de la WGO, que es la Organización Mundial de Gastroenterología, que hace hace unas guías específicas, ahí les puse el link, hace unas guías específicas sobre
usos clínicos de probióticos y prebióticos, tanto para adultos como para niños. Y lo otro es este grupo, que es la Sociedad Europea de Gastropediátrica, de Patología y Nutrición Pediátrica. Ellos también publicaron en el año 2022, este grupo, y en el año 2023, las guías más actualizadas sobre el uso de probióticos y prebióticos. Si ustedes quieren realmente tener una buena referencia, les recomiendo revisarlas ambas. El tercer sitio que les recomiendo es la Sociedad Iberoamericana, que acaban de tener este mes que pasó, un congreso de la Sociedad Iberoamericana de prebióticos y de microbiota, prebióticos y probióticos, que acaban de tener su congreso en el mes de abril en Chile, donde también se reunieron todos los expertos a nivel internacional o mundial sobre este tema, ¿verdad? Y presentaron muchas otras áreas súper interesantes en donde vienen con fuerza los probióticos, en donde probablemente la medicina dentro de algunos años, muy cortos de aquí a allá, es que vamos a ver que vamos a empezar a utilizar los probióticos no solo como suplementación, sino me atrevo a decir también como parte de un esquema terapéutico ya posicionado en diversas patologías, que ya lo estamos usando para algunas, pero de momento es una suplementación. Es Pagan, ¿verdad? Este grupo europeo de esta Sociedad Europea en Pediatría ha hecho en el año 2014, vean que no son las primeras guías, ellos tienen sus primeras guías en el 2014, en el 2020 y más recientemente en el 2022. Y ojo, muy importante esta lámina. ¿Por qué? Porque lo que quiero mencionarles es que han habido cambios de acuerdo a cómo surge nueva evidencia clínica. Para hacerles un resumen, por ejemplo, aquí hay algunas cepas que probablemente algunas de ellas hayan escuchado: Saccharomyces boulardii, LGG es el Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus reuteri, L. rhamnosus, aquí con otra denominación, combinado con un L. reuteri también con otra denominación, Lactobacillus helveticus más rhamnosus, Bacillus clausi, y otras cepas combinadas, estas específicamente las que tienen 14 cepas. Y vean cómo, por ejemplo, en el 2014, la evidencia y el grado de recomendación, por ejemplo, para un Bacillus clausi, ojo que esto es todo en diarrea aguda, ¿verdad? Esto es solo diarrea aguda. No había recomendación, ¿verdad? Del todo en el año 2014. Esta es una de las cepas que más, ¿verdad? Es una de esas cepas, yo no voy a decir nombres comerciales, yo creo que ya ustedes lo saben, pero una de esas cepas que más los pacientes llegan, se saltan la consulta con ustedes y llegan directo a la farmacia, se saltan la consulta con el farmacéutico y directamente piden, cuando tienen diarrea, deme este Bacillus clausi. Bueno, nombre comercial que yo no puedo decir. En el 2014 no había recomendación, ¿verdad?, por parte de los expertos en diarrea aguda, que es, por ejemplo, donde más se promueve. En el 2020 el grado de evidencia era muy bajo y la recomendación era débil en contra del uso de esta cepa probiótica para el tratamiento de diarrea aguda. Entonces, cuando revisamos esto decimos, bueno, pero entonces, ¿qué está pasando? Y en las más recientes publicaciones del 2022, el nivel de evidencia sigue siendo bastante bajo. El nivel de evidencia depende de varios factores: si tienen o no estudios clínicos randomizados, aleatorizados, controlados, ese es un grado de evidencia 3. Si tienen revisiones sistemáticas, es un grado de evidencia 2. Y si tienen si tienen revisiones sistemáticas, es un grado de evidencia 1. Si tienen algunas revisiones y artículos controlados con placebo, aleatorizados, es nivel de evidencia 2, y aquellos que tienen muchos y aquellos que solo tienen 1 es nivel de evidencia 3. Entonces vean que, por ejemplo, para mi sorpresa, cuando revisé esto, inclusive en el 2022 hay una recomendación en contra del uso de esta cepa Bacillus clausi en enfermedad diarreica aguda. Igual en general hay evidencias moderadas, ¿verdad? Y hay
la certeza de esta evidencia en diarrea aguda no es tan alta. Entonces, ojo, porque nos lo venden muchísimo, ¿verdad? Que los probióticos para la diarrea, que los probióticos para la diarrea. Y tenemos que ser muy cuidadosos con lo que escuchamos y tal vez no dejarnos, no decaer siempre en todo eso. Utilicemos, sí, cuando se necesitan. ¿Y cuáles? Los que tienen evidencia científica de estudios clínicos aleatorizados y controlados en diarrea aguda. ¿Qué dice la WHO? Bueno, la WHO los trata un poco mejor, ¿verdad? La WHO, este es el grupo mundial de la Organización Mundial de Gastroenterología, que ellos fueron los que han publicado la última revisión, ¿verdad? Ellos es un grupo que está a cargo del doctor Francisco Warner, que es el principal conocedor e investigador de probióticos y la principal eminencia en esa materia, es un español. Y en su publicación, él y su grupo actualizaron, la anterior era del 2017 y actualizaron al 2023 estas recomendaciones. Ojo, esto muy importante, ellos dan niveles de evidencia. Nivel de evidencia 1 para WHO es cuando tienen revisiones sistemáticas de ensayos aleatorizados. Nivel de evidencia 2, ensayos aleatorizados con efecto consistentes, pero sin revisión sistemática. Nivel de evidencia 3, solo respaldo por un único ensayo aleatorizado, clínico, obviamente, estudios clínicos. Nivel de evidencia 4, solo series de casos o estudios y controles o estudios controlados históricamente. Y el paso 5, el racionamiento basado en los mecanismos de acción. Los mecanismos de acción son importantes, es importante entender cómo funciona una cepa para poder decir, bueno, de acuerdo a lo que yo aprendí de esta cepa, estas características, que es una cepa, por ejemplo, que produce, les hablaba, por ejemplo, de las cepas que producen péptidos antimicrobianos que van a combatir estos otros agentes enteropatógenos, pues tiene una buena fundamentación de usar estas cepas en prevenir diarrea aguda. Hay consideraciones generales, de acuerdo a la WHO, que dicen se pueden utilizar tanto para el tratamiento como para la prevención de la diarrea aguda. En el caso del tratamiento, algunas cepas probióticas son útiles para reducir la gravedad y la duración de la diarrea infecciosa en niños. La administración oral acorta la duración de la enfermedad diarreica en niños en aproximadamente un día. Ese es el efecto que tenemos. Y ustedes podrían decir, bueno, un día, pero en algunos pacientes, ¿verdad? Sobre todo aquellos en los límites, ¿verdad? Aquellos pacientes que tienen altos factores de riesgo, esta deshidratación o este acortamiento de un día va a mejorar el desenlace total de este paciente con diarrea aguda. En relación a la prevención, lo que dice la WHO es que tanto en adultos como en niños existen pruebas de que ciertos probióticos, ellos no hacen generalización, pueden ser eficaces en algunos contextos específicos. Y mencionan este metaanálisis de Cochrane que se basó en ensayos grandes con bajo riesgo que concluyó que los probióticos probablemente marquen poca o ninguna diferencia con la diarrea que lleva 48 horas o más. Otro factor importante, ¿cuándo debemos dar el probiótico? Idealmente, ¿verdad? A la administración temprana de los probióticos nos van a dar un mejor resultado. Esto es otra cosa que tampoco sabemos, pero este grupo de expertos nos comparte. Entonces, si yo en mi casa lo practico porque los tengo en la nevera, los tengo en la casa, pero cuando mis hijos, por ejemplo, empiezan que están en la escuela, uno en la escuela y otro en el colegio, pero empiezan con un cuadro diarreico, que ya sé que esto pasa, ¿verdad?, de forma estacional y periódica, y ya sé que no nos salvamos, inmediatamente empiezan con el cuadro diarreico, ahí es donde idealmente deberíamos empezar a utilizar una cepa probiótica que tenga evidencia comprobada. ¿Cuáles son las recomendaciones en niños? No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Hay algunas cepas, en general en gastroenteritis aguda, los probióticos como grupo general, este grupo de WHO les da un nivel de evidencia 1, ¿verdad? Pero luego sí habla de que deben ser esas cepas que tienen se conocen. ¿Por qué? Porque está el asunto de la dosis. Eso no lo he mencionado, pero la dosis de los probióticos es diferente de uno a otro. La dosis de los probióticos la medimos ¿cómo medimos los probióticos?
en unidades formadoras de colonias. Y estas unidades formadoras de colonias, ¿verdad? Estamos acostumbrados en medicina que medimos los probióticos en miligramos, mililitros. Sin embargo, los probióticos se miden en unidades formadoras de colonias y estos van en el rango de los cientos de miles a millones, ¿verdad? Que son necesarias. Algunos productos probióticos que venden en el mercado y que traen generalmente muchas cepas, ni siquiera en la etiqueta podemos encontrar la información acerca de cuántas unidades de formadoras de millones de unidades de formadoras de colonias contienen. Entonces, imagínense, estamos a ciegas un poco, ¿verdad?, con estos tipos de probióticos. Entonces, un probiótico serio siempre en su etiqueta debe incluir, número 1, claramente la cepa con el nombre completo, género, especie, cepa, especie, subespecie si lo tiene y cepa. Debe incluir la cantidad de unidades de formadoras de colonias que trae, ¿verdad?, súper importante. Y también debe incluir, porque no todos los probióticos se mantienen de forma igual. Recordemos que los probióticos, por definición, son microorganismos vivos, que cuando son administrados en cantidades específicas confieren un beneficio a la salud de la persona o el huésped que los toma, del hospedero. Entonces, para que esos microorganismos vivos continúen así, las cajas de los probióticos tienen que decir muy claramente cómo se debe mantener. Hay algunos probióticos que son muy sensibles al calor, a la luz, ¿verdad? No podemos tenerlos en lugares en donde pegue el sol directamente, en donde haga calor, pero esto no lo vemos o no siempre lo sabemos. Entonces, el paciente muy bien va, hace su inversión, se compra el probiótico y lo deja encima de la refrigeradora, a la par de la ventana donde le pega la luz del sol todo el día. Y en Pérez Celedón. Entonces, es muy probable, ¿verdad?, que dentro de unos días la cantidad de unidades, eso no es que se muere inmediatamente, ¿verdad?, pero sí se van reduciendo la viabilidad de estas cepas probióticas. Volviendo a WGO, entonces, bueno, esa es la recomendación general. Luego hay algunas cepas, que fueron las que marqué aquí, Lactobacillus rhamnosus GG, Saccharomyces boulardii, Lactobacillus reuteri, específicamente la cepa 17938, Protectis, y aquí es donde hago mi declaración de conflicto de interés muy obvia, porque también es Protectis, es la cepa de BioGaia, que es el producto que AOS representa muy orgullosamente, además de nuestro otro producto GG12, y combinaciones de Rhamnosus y reuteri, cepas específicas. Estos son los 4 productos, los únicos 4 que tienen nivel de evidencia 1, ¿verdad? Entonces, de nuevo, la recomendación es que vayan y revisen estas guías, ¿verdad?, para tener esta evidencia muy clara. Otro es que nos dan una referencia en cuanto a la dosis va a ser diferente. No sé si estaban muy claros, pero la dosis en probióticos no se calcula de acuerdo ni a la edad ni al peso. Entonces, ¿cómo la calculamos? ¿De acuerdo a qué? Si no es por edad y si no es por peso, de acuerdo a la evidencia clínica. Entonces, la dosis que se usó en los estudios, en la mayoría de estudios, y que fue eficaz, esa es la dosis que va a venir en esta tablita, la recomendación, y que esa es la dosis que nosotros deberíamos recomendar a nuestros pacientes. ¿Qué les parece esta información? No sé si la tenían ahí un poco, si la tenían presente. Y terminando, esto que estamos revisando es en niños, ¿verdad? Creo que se me perdió ahí donde decía, pero esto es bueno, sí, acá les decía, estas son recomendaciones en niños. Y ya para terminar, están otras cepas, ¿verdad?, de Rhamnosus, combinaciones, ¿verdad?, de algunos probióticos y prebióticos, y B-lactis, Rhamnosus y Lactobacillus acidófilos también, pero ya estas con nivel de evidencia un poquito menor. Ok, ¿qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con los adultos? ¿Utilizamos las mismas cepas probióticas en base a esto que les dije? Vamos a ver qué dicen los expertos. En los adultos, el cuadro es mucho más cortito, de recomendación para tratamiento de diarrea aguda en adultos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, lo explicó
el doctor Adrián Delgado, la gran mayoría de investigación y de lo que se ha visto de microbiota se ha hecho en niños. La mayoría de investigación, de estudios, son en niños. Entonces, en la población adulta, pues sí que tenemos algunos estudios, pero estos vinieron más tardados. Aquí los niveles de evidencia hasta el momento son 3, pero se están publicando constantemente. Este mes de enero se publicó un estudio muy interesante, que el que lo quiera, con mucho gusto se lo comparto, acerca de la cepa de Protectis, L. reuteri protectis, que es de nuestro producto BioGaia, a dosis más altas en gastroenteritis aguda también, con muy buenos resultados en adultos. El tratamiento, entonces, en diarrea aguda, de acuerdo a las guías, la recomendación es para Lactobacillus paracasei, esta combinación de L. rhamnosus GG paracasei, Saccharomyces boulardii, Enterococcus faecium, que me parece que no lo tenemos localmente, y luego ya hay evidencia en cuanto a diarrea asociada a antibióticos, que hay otras cepas más, ¿verdad? Inclusive con productos que contienen yogur, y diarrea. Aquí continúa, para diarrea asociada a antibióticos sí que tenemos mucha información adicional más en adultos. Aquí pueden ver las cepas LGG, Saccharomyces de nuevo, Lactobacillus reuteri, esta es la cepa Protectis, y combinaciones de cepas específicas, todas con nivel de evidencia 3. ¿Para qué funcionan los probióticos en el adulto? Bueno, de acuerdo a lo que hemos revisado hasta ahora, nos van a ayudar vamos a reducir en aproximadamente un día la duración de esta diarrea y vamos a cortar la cantidad de síntomas y la severidad de los mismos. Entonces, ¿vale la pena? Yo creo que para algunos pacientes sí vale la pena, ¿verdad? Estos pacientes que se nos van a complicar, que se nos van a deshidratar, estos niños pequeños, este adulto mayor, que si se me deshidrata van a venir otras consecuencias a posterior. Probablemente en ellos va a ser. ¿Son tratamiento? De momento, de acuerdo a lo que dicen las guías, no. La recomendación son una suplementación. Y en la mayoría de los estudios los vemos donde también los usan junto con, sobre todo en niños pequeños, con la terapia de rehidratación oral, que es sumamente importante en este grupo. No sé qué había ahí. Ok. Y ahora, quiero presentarles ¿cómo voy con el tiempo? Voy tranquila. Ahora sí quiero presentarles una información específica de 2 cepas que están en uno de nuestros productos probióticos que ustedes tienen ahí la información, que se llama GG12. Entonces, si me permiten, acá les quiero presentar y que ustedes al final de esta evidencia que les presento contesten por qué podrían utilizar. ¿Por qué deberían utilizarlos en enfermedad diarreica aguda? O si no, ¿verdad? Si no los convence ustedes, pues no, la verdad que no. Yo espero que luego de esta evidencia ustedes los contemplen, ¿verdad? Como esas cepas que pueden utilizarlos en diarrea aguda. GG12 se compone de 2 cepas probióticas, 2 cepas diferentes. Una de ellas es un Lactobacillus rhamnosus GG, lo vamos a denominar LGG, y tiene este nombre, ATCC 53103. ¿Qué es este número? Bueno, este es un número de depositario. Este número de depositario, cuando empiezan con A, es porque están depositados, son en el depósito americano de probióticos. Ahí es como donde la compañía, no lo producimos en Abbott, lo produce una de las compañías mundiales más importantes y que más trayectoria lleva en probióticos, que es CHR Hansen, es una compañía de Dinamarca. Y ellos hacen toda la evaluación, toda esta investigación acerca de qué cepas funcionan, para qué funcionan, cómo se deben mantener, cómo hacemos para combinarlas entre ellas, cómo hacemos el vehículo para que los microorganismos lleguen vivos al consumidor al momento, ¿verdad? Lo que hablábamos, la importancia de que todas estas unidades formadoras de colonias lleguen vivas al momento que el paciente. Y entonces de ahí se saca este depósito y este número, digamos, de registro específico. Y luego compañías como Abbott compran estas licencias exclusivas de uso de en este caso, esta combinación. Esta foto de acá es LGG, vean qué bonito, es un bacilo, ¿verdad? Son unas bacterias que tienen esta forma bacilar o larga, ¿verdad? Y que fueron descritas
inicialmente en el año de 1983 por Gorbach y Golding. De aquí vienen, de estos dos nombres, de Gorbach y Golding, viene la denominación de LGG, Lactobacillus GG, gracias a ellos que son los microbiólogos que los descubrieron. ¿De dónde los aislaron? De la microbiota de un adulto sano. Tenemos mucha evidencia hoy de cómo nuestra microbiota ha ido cambiando. Hemos perdido especies autóctonas que antes convivían con nosotros y que ya no las tenemos más. Interesantísimo también, si pueden revisar, nosotros tenemos, así como fue parte del estudio que se hizo en nuestra zona azul en Nicoya, ¿verdad? Somos una de las 5 zonas azules del mundo donde más pacientes mayores de 100 años tenemos, la tenemos nosotros en Costa Rica felizmente. Y como parte del estudio que hizo el microbiólogo, el doctor Pinto, encontraron que la composición de la microbiota de estos adultos, ¿verdad?, de 90 años y más, era particular, y encontraron que habían ciertas características que no necesariamente es que vayan a explicar que por eso viven 90 o 100 años, pero sí ciertas características que hablan acerca de cómo esa microbiota es considerada una microbiota sana. Y tristemente está determinado que de aquí a 30 años esa zona azul que tenemos en Nicoya se habrá perdido. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones, y eso se vio, hay un documental muy lindo que los invito a revisarlo en Netflix que se llama El secreto de las zonas azules, porque las generaciones que siguieron, los nietos de ese señor de casi de 100 años que anda en caballo y todo eso, tienen una dieta totalmente diferente, ¿verdad? Entonces los cambios, sobre todo en la dieta, dicen los expertos que tienen un impacto importantísimo y fundamental en la composición de nuestra microbiota. Y también sabemos hoy que la composición de nuestra microbiota tiene un impacto fundamental en nuestra salud, no solamente gastrointestinal, sino en general, nuestra salud inmunológica, inclusive con todos los ejes que se han desarrollado, ¿verdad? El eje de microbiota, intestino, cerebro. Sabemos que muchas de las enfermedades que estamos viendo hoy, como un aumento grandísimo de pacientes con autismo, tienen un origen en una microbiota intestinal no ideal o no sana. Entonces vean, bueno, no los canso más con eso porque ese tema me apasiona muchísimo, pero bueno, sigo bien con el tiempo. Ok, entonces, volviendo a LGG, a ver si los convenzo, ¿verdad?, de que esta cepa es una de las buenas. Tiene estas dos características, ¿verdad?, que son esas dos denominaciones de seguridad. Así como los medicamentos tienen que pasar por un montón de estudios, los probióticos también, que hagan que sepamos que son seguras. Por eso les decía que el consumidor los tiene en la mente, que todas las cepas son seguras y todo el mundo las puede tomar. Y esto no necesariamente es así. Pero específicamente para su tranquilidad, tanto la FDA como la Autoridad Europea, EFSA, han dado su denominación de seguridad a las dos cepas que componen a GG12. Entonces tienen estas denominaciones que se llaman GRAS y QPS, que fueron otorgadas en el año 2007 ambas. ¿Qué más? LGG entonces es una de las cepas probióticas más estudiadas, con más de 1000 publicaciones científicas a la fecha. Está documentada su eficacia tanto a nivel de salud gastrointestinal en general como inmunomodulador, ¿verdad? También en la parte inmunológica, reduciendo la severidad y también la tasa de infecciones respiratorias, gastrointestinales, ¿verdad?, en general. Ha sido estudiada en diferentes poblaciones, desde recién nacidos, embarazadas, adulto mayor, prematuros, ¿verdad? Entonces, ahí sí podemos hablar de que es una cepa segura, ¿verdad? Esta sí, porque tiene toda esa evidencia que la sustenta. Características del género Lactobacillus en general. Este género Lactobacillus es, cuando hablamos de género, incluye todo, ¿verdad? Un montón de lactobacillus que hay. En nuestro caso tenemos en Abbott el que está en LGG, la información que ustedes tienen, el Rhamnosus, pero también el Reuteri. Y es que estas son bacterias anaerobias facultativas, gram positivas, que no tienen motilidad ni capacidad de formar esporas. Varias especies de este género habitan de forma natural en el tracto gastrointestinal humano, ya están presentes en nosotras.
ya en nosotros, perdón, ya las tenemos, ya conviven con nosotros, no es que estamos agregando bacterias que no son, ¿verdad? Son parte de nuestra microbiota, nuestros comensales. Y muchas de ellas reducen esta actividad de microorganismos patógenos productores de la diarrea, ¿verdad? Entonces, por eso es que se han estudiado tanto los lactobacillus en enfermedad diarreica, pero no solo eso, bien lo mencionaba el doctor al principio, tenemos evidencia de probióticos en síndrome de intestino irritable, si van a ver, la mayoría van a ser los lactobacillus, en erradicación del Helicobacter pylori, en constipación, en otras patologías como la enfermedad inflamatoria intestinal. Doctora. Doctora, perdón, no le escuchamos. Le van a pasar un micrófono porque se está quedando grabado. Gracias, doctora Vega. 1, 2, es que mejor así. Sí, doctora, ¿se puede usar esos probióticos en pacientes que han tenido Clostridium en forma preventiva, que están usando inhibidores de bomba de protones o antibióticos, digamos, sin que tenga diarrea, en forma preventiva, digamos, concomitantemente con el tratamiento? ¿Es recomendable? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, no es el tema de mi charla, pero lo que dice la evidencia y también están las guías de WGO es que se pueden utilizar ciertas cepas, ¿verdad? Hay varios lactobacillus, el Protectis, el Rhamnosus también tienen evidencia y como usted lo dice, son en erradicación del Helicobacter pylori, en infecciones por Clostridium difficile también, ¿verdad? Todas estas otras infecciones y en efecto, o sea, cuando tenemos pacientes, hay estudios, inclusive hay recomendaciones en las guías, pero obviamente no lo incluí porque el tema era solo diarrea aguda. En efecto, hay ciertas cepas, ahí por eso les recomiendo revisar cuáles cepas sí tienen. Y su segunda pregunta, si se pueden utilizar antes, pues sí. Definitivamente se pueden utilizar si uno tiene, por ejemplo, el doctor León de Meservil, gastroenterólogo de adultos, es un médico que trata muchísimo el Helicobacter pylori, ¿verdad? Erradica el Helicobacter pylori en sus pacientes. Y él siempre, como el tratamiento antibiótico con el Helicobacter pylori es electivo, ¿verdad? No es una terapia de que necesito darle el antibiótico ya. La recomendación que da, que nos parece a nosotros muy acertada, es empezar a dar el probiótico una semana antes del tratamiento de la terapia triple o cuádruple asociada para erradicación. Entonces, una semana antes, luego acompañado durante las 14 días que dura la erradicación del Helicobacter pylori y luego lo termina por 1 a 2 meses después continúa el probiótico. Y lo que ha visto es, él específicamente usa nuestra combinación de GTI, de BioGaia GTI, que son 2 cepas de Lactobacillus reuteri, y él lo que ha visto es que la severidad de los efectos adversos relacionados a la terapia de erradicación es muchísimo menor. Entonces él dice que es muy importante porque ya desde que empezó a utilizarlo así, la gran mayoría de sus pacientes completan los 14 días de tratamiento, porque antes de eso, debido a los efectos secundarios, no completaban. Y lo otro es que estas cepas específicas tienen una evidencia clínica sustentada de que aumentan la tasa de erradicación. Muchísimo no, es un aumento moderado entre un 9 y un 11% de aumento de tasa de erradicación del Helicobacter pylori, por ejemplo, y también en infección por Clostridium también se ha visto muy buena evidencia en cuanto a erradicación, ¿verdad? En infección por Clostridium difficile, el tratamiento ahora de primera línea, más que los probióticos como tal, es el trasplante de microbiota fecal. Eso todavía no está normalizado, ¿verdad? Sí creo que la única indicación que hay en momento, se está estudiando trasplante de microbiota fecal. En otras indicaciones, de momento la única que está aprobada es para el tratamiento de infección por Clostridium difficile. Pero interesante, gracias por la pregunta. Espero haberlo aclarado. ¿Sí? Muy bien, gracias. Bueno, ya para continuar, específicamente, ¿cuáles propiedades de la cepa LGG la definen o la determinan como una cepa probiótica ideal? Y es que es resistente a los jugos gástricos y a los jugos biliares. De nada nos serviría dar un probiótico que cuando llega al estómago
se desnaturaliza, ¿verdad? De nada nos sirve. Y muchas cepas probióticas, muchos productos que venden en el mercado no han pasado por esta investigación. Tiene una alta capacidad de adhesión al epitelio gastrointestinal, ¿verdad? A las vellosidades de la pared celular, y es que así como ejercen su acción, a diferencia de los antibióticos, los probióticos actúan a través de la colonización. El probiótico necesita colonizar, necesita adherirse y multiplicarse para empezar a ejercer su efecto. Tienen capacidad de formar colonias estables en el intestino, ¿verdad? Eso es lo que les hablo. Tienen la capacidad de producir sustancias antimicrobianas, los péptidos antimicrobianos que les contaba, que ayudan a combatir otros microorganismos enteropatógenos, y tienen recomendación de guías internacionales, ¿verdad? Y bueno, yo les pongo el origen también, que como les decía, es una compañía muy seria, ¿verdad? Que lleva más de 30 años en el desarrollo de probióticos. Entonces, para mí, esto lo convierte en una cepa ideal. Ya ustedes me dirán cuando lo utilicen cómo les va. Algunos mecanismos de acción conocidos, no me voy a detener mucho acá, porque es para seguir adelante, pero sí sabemos que inhibe el crecimiento de bacterias anaerobias de los géneros Clostridium, Bacteroides, Bifidobacterium, Pseudomonas, Staph, Streptococcus y Enterobacterias. Actúan a través de la competencia por sitios de fijación y a través de la competencia por sustratos. Y importantísimo, la cepa LGG es capaz de modular la respuesta inmune, produce sustancias ella misma e interacciona con las células productoras de todos los anticuerpos, ¿verdad? A nivel gastrointestinal, que producen esta inmunomodulación en el sistema inmune. Siguiente cepa que compone el LGG es Bifidobacterium animales, subespecie lactis. Las bifidobacterias, lo mencionaba el doctor Delgado en la mañana, son súper importantes. Las bifidobacterias son… Gracias. Ahora sí. Yo decía, hay algo que pasa. Ya voy terminando, por dicha. Las bifidobacterias, en efecto, están con nosotros desde que nacemos, ¿verdad? Y la que tiene este producto es esta DSM 15954, que es conocemos como BB12. Para que se acuerden, BB12, LGG y BB12. ¿Qué les quiero contar rápidamente? Es una cepa también aislada por C.H.R. Hansen, descubierta en el año 83. Es la cepa más estudiada para el estreñimiento. Tiene ambas denominaciones de seguridad que ya les expliqué y se utiliza muchísimo, se utilizó durante mucho tiempo en fórmulas infantiles y suplementos nutricionales y productos lácteos. Es uno de los probióticos también más documentados a nivel mundial y tiene más de 300 publicaciones científicas descritas a la fecha. Aquí rápidamente para que vean las bifidobacterias, son estas en azul. Vemos la densidad, pertenecen al grupo de densidad alfa. Cuando somos colonizados de niños, ¿verdad? Los primeros microorganismos que colonizan al recién nacido, sobre todo aquellos que son nacidos por parto vaginal y que reciben lactancia materna, que son la gran mayoría, por lo menos lo de la lactancia, el parto vaginal lamentablemente no, va a ser este grupo de bifidobacterias, y es que son súper importantes y por eso las vemos en los recién nacidos al cabo de 3 a 6 días, ¿verdad? Ya vamos a encontrar, si hacemos una revisión de cómo está la microbiota, la composición de la microbiota del recién nacido, ya vamos a encontrar estas bifidobacterias. Sobreviven al medio gástrico ácido y a la liofilización y también producen una respuesta inmunomodulatoria. Evidencia específica de la combinación de cepas en diarrea aguda. Ahí en el año 2020 se publicó esta sí fue una revisión que hizo Ana Zayesca y un grupo de colaboradores y acerca de los beneficios en la salud de la combinación. De nuevo, es importante que haya información de cada una de las cepas por aparte, pero necesitamos información de la combinación. Revisaron 13 metaanálisis con 3 resúmenes sistemáticos que incluyeron 15 estudios controlados y randomizados de esta combinación de LGG y BB12 y concluyeron que estos probióticos pueden ser administrados de manera segura tanto a niños pequeños y mayores para manejar los síntomas de diarrea aguda y prevenir la diarrea asociada a antibióticos. 2 estudios más, 2 metaanálisis más, 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 2 estudios más, 2
Principales estudios en adultos, también en diarrea aguda, diarrea asociada a antibióticos, ¿verdad? Han determinado, hay una reducción en la incidencia, la duración, la severidad de la diarrea y la reducción del gas y la distensión. Esto tiene mucho que ver también con las características que hace que se use también en pacientes que tengan patología gastrointestinal. Y simplemente ya para terminar, en los últimos minutos que me quedan, presentarles la evidencia en condiciones especiales. Hay muchísimos estudios, así que quise escoger para ustedes únicamente 2, los cuales voy a resumir muy rápido. ¿Y por qué los pongo condiciones especiales? Bueno, porque son estudios en poblaciones severamente afectadas. El primer estudio, LGG más BB12, enfermedad diarreica aguda. Vean si son condiciones especiales. En Uganda, ¿verdad? Este país en África, eran niños con diarrea infecciosa asociada adicionalmente a una malnutrición aguda severa. Díganme si esto no es una complicación seria. Se hizo un análisis, este estudio se realizó en el año 2016, tanto en Kampala como en Uganda, en estas 2 ciudades, en el Hospital Nacional. Incluyó a 147 niños con un promedio de edad de 17 meses, con diagnóstico de diarrea aguda, adicionada o asociada a malnutrición aguda, y se les administró la combinación de LGG y BB12 en una proporción de 50-50, o sea, un grupo sí, otro no, y aquí está la incidencia de diarrea en el grupo, ¿verdad?, experimental y en el grupo placebo, que fue muy similar. El antecedente que ellos utilizaron es que en este país entre 500,000 y 1 millón de niños mueren al año debido a la malnutrición aguda, ¿verdad? Y que la diarrea es la causa más común de muerte en estos niños. Por eso les digo que son poblaciones especiales y felizmente en Costa Rica no vemos esto. Pero lo que yo extrapolo es que, bueno, si esta combinación funciona en estos niños con esta diarrea aguda y este proceso de malnutrición severa, ¿verdad?, ¿cuáles serían los beneficios en niños en mejores condiciones? Entonces el objetivo fue evaluar este efecto de los probióticos. ¿Ya me sonó la chicharra? Bueno, corro, ¿me da 2 minutos? Gracias. Yo me emociono. Entonces, bueno, acá ven cómo distribuyeron a los niños. Hubo una primera fase de 18 días en los que los niños estaban hospitalizados y una siguiente fase de 8 a 12 semanas en que los niños fueron dados de alta y se siguieron tanto el grupo de probióticos como el grupo placebo. Y el resultado, ¿verdad?, para saltarme todo lo demás, es que encontraron una reducción de la diarrea durante el tratamiento de ambulatorio del 26%. 26%, ¿qué significa? Bueno, esto se traduce en 2 días menos de diarrea en estos pacientes. Entonces, habíamos hablado que en general se acorta en 1 día, pero en estos pacientes severamente afectados, la reducción o el beneficio es mucho mayor. Entonces, 2 días menos con diarrea. Dentro de las conclusiones, entonces ellos dicen que tanto la diarrea se reduce y también el efecto, ¿verdad?, el efecto beneficioso de la combinación de estas 2 cepas probióticas. Estudio clínico 2, ahora ya me fui un poquito más cerca, pero no tanto. Este es un estudio hecho en Turquía, publicado en el año 2020, en donde se estudió la combinación en la duración de la diarrea aguda y hospitalización en niños con enfermedad diarreica. O sea, para que estén hospitalizados eran niños que tenían una complejidad, ¿verdad?, una enfermedad más severa. Acá fue un estudio a ciego simple con 240 niños de ambos sexos con edades entre los 6 y los 60 meses, con diarrea aguda acuosa de una duración entre 12 y 72 horas y que requirió hospitalización. Entonces, si requirió hospitalización con tan poquita evolución, significa que era una diarrea más severa, y fueron aleatorizados en un grupo 2-1 con el objetivo de evaluar el efecto de esta combinación de probióticos. Estos fueron los 2 grupos. La intervención fue solamente 5 días, recordemos que estos niños estaban hospitalizados, 5 días de la combinación más suero de rehidratación oral en el grupo de intervención, y en el grupo control solamente la terapia intravenosa de rehidratación. ¿Qué creen que pasó? Ya les cuento. Vemos que hubo una reducción de la duración de la diarrea
de manera importante, significativa, en el grupo con la combinación de probióticos en aproximadamente 24 horas, ¿verdad?, en comparación con el grupo placebo. Y también esto estuvo asociado a una reducción en la cantidad de días de hospitalización de alrededor de un día, ¿verdad? Entonces, acortamos la diarrea, pero también esos niños que están hospitalizados son capaces de salir del hospital, los podemos egresar de forma más temprana. Dígame si no, esto no es una información relevante o importante, ¿verdad? Porque estamos buscando realmente aquellos niños, como les decía, que tienen esta diarrea severa. Básicamente, entonces, ellos concluyen que el efecto de los probióticos incluyen un acortamiento de la diarrea, así como de la hospitalización en un día cada uno. Ya con esto termino la maratónica, pero sí quería, a manera de mensajes que les quería llevar para que se lleven a casa, y creí que se me había metido el slide. Número 1, creo, es importante educar. Ustedes tienen una función y un rol muy importante, ¿verdad?, que es contrarrestar todo este mar de información, a veces no tan... ¿cómo lo digo sin que suene feo? No tan precisa, que están recibiendo nuestros pacientes, los consumidores, de todo lo que se publica acerca de los beneficios de los probióticos. Entonces, sí, sabemos que tienen beneficios, pero no todos los probióticos son iguales, no para todos los casos van a servir. Específicamente también para diarrea aguda, vimos que en efecto hay ciertas cepas que funcionan, ¿verdad? Espero que esta combinación de LG y BB12, que la tengan presente, ¿verdad?, cuando busquen aquellas cepas que funcionen, ¿verdad? Importante también lo que les mencionaba, la etiqueta de los probióticos que utilicen debe especificar el tipo de cepa, la cantidad de unidades formadoras de colonias, y por último, la recomendación: revisen las guías, Organización Mundial de Gastroenterología, ESPGHAN, LASPGHAN, y contarles por último que hay un grupo al que los invito a unirse. Yo no soy parte, pero sí lo sigo. Es el grupo centroamericano, se llama GCAMP. GCAMP es un grupo, se llama Grupo de Investigadores de Centroamérica y del Caribe de Microbiota, Probióticos y Probióticos. Está liderado, hay varios médicos pediatras, gastroenterólogos que son parte de este grupo. Ellos tienen una página en YouTube y recientemente en Guatemala tuvieron una reunión. Ellos tratan de hacer una reunión todos los años. En Costa Rica tuvimos reunión de GCAM, reunión centroamericana, el año pasado. Este año tocó en Guatemala, pero lo bueno es que ellos dejan grabadas todas las charlas de los médicos, están ahí grabadas. Los invito a revisar la página de YouTube del grupo GCAMP para que lo revisen. Y lo otro es también la Sociedad Iberoamericana se llama CIAMPIP, Sociedad Iberoamericana de Microbiota, Prebióticos y Probióticos. También los invito a revisar sus páginas porque ellos están publicando constantemente contenido actualizado. Agradecerles el tiempo, espero no haberlos aburrido, y si tienen ¿Alguna pregunta para la doctora?